Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del quinto informe anual de transparencia sobre el uso de animales de experimentación científica en España, que ha sido realizado por EARA, que es la Asociación Europea para la Investigación Animal. Les habla Isabel Fabregat, soy investigadora científica, miembro de la Junta de Gobierno de la Confederación de Sociedades Científicas de España, COSCE, y coordinadora de la Comisión COSCE, que se dedica al estudio del uso de animales en investigación científica. Me acompaña a mi derecha Javier Guillén, miembro también de la Comisión COSCE y de la Junta de Gobierno de EARA, además de director para Europa y América Latina de AALAC Internacional. Él nos presentará el informe con más detalle. También a mi izquierda nos acompaña Amanda Sierra. Amanda es investigadora científica, miembro de la Junta Directiva de COSCE y también miembro de la Comisión COSCE de Transparencia en Investigación Animal. Y ella pues hará un poquito más de énfasis en la relevancia del informe desde el punto de vista de una investigadora. Yo comenzaré simplemente con una breve introducción. La COSCE propuso en 2016 a la comunidad científica española el acuerdo COSCE de la transparencia sobre el uso de animales de experimentación científica en España. El objetivo era fundamentalmente mejorar el nivel de entendimiento por parte de la sociedad sobre los beneficios, perjuicios, dudas, limitaciones de la experimentación con animales. La propuesta de COSCE se concretó inicialmente en una invitación a aquellas instituciones u organizaciones españolas que, por estar relacionadas con la investigación animal o por estar relacionadas con los beneficios que la investigación animal conlleva, pudieran adherirse y firmar ese acuerdo y, por lo tanto, cumplir de una manera voluntaria y periódica con los 4 compromisos que en ese acuerdo se detallaban y que estoy segura Javier nos va a nombrar un poquito más adelante. La adhesión de nuevas instituciones continúa. En la fecha de publicación del informe, de este informe que os presentamos hoy, hay 159 instituciones adheridas. Hoy hemos recibido otra solicitud de una institución. Estamos creciendo día a día. El acuerdo de transparencia en España es el que tiene más instituciones adheridas de todo el mundo. 1 de cada 3 instituciones adheridas a acuerdos de transparencia con el uso de animales a nivel internacional es española y está sirviendo como ejemplo para el desarrollo de acuerdos de este tipo en otros países. Los 3 primeros compromisos del acuerdo COSCE se centran fundamentalmente en actividades de comunicación interna o externa relacionadas con la utilización de animales, explicando por qué son necesarios y cómo se realizan esas investigaciones. El 4.º compromiso es precisamente la información de cómo ha progresado el acuerdo en cada institución, cómo han cumplido esos 3 compromisos anteriores, la puesta en común de las experiencias desarrolladas. La encuesta anual, que en esta ocasión recoge las acciones de transparencia de las instituciones españolas en el 2021, es decir, se hace la encuesta cuando ya ha concluido el año, conlleva a la elaboración de un informe, en este caso es el 5.º informe, que se ha llevado a cabo, como en los 4 años anteriores, de manera completamente independiente por EARA, como antes he comentado. Y por eso, y sin más preámbulo, pues paso la palabra a Javier, que nos va a informar cómo los resultados de todo ese informe. Gracias, Isabel. EARA, la European Animal Research Association, que junto a SECAL, la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio, que es miembro de COSCE, promovieron el acuerdo COSCE de transparencia dentro de COSCE, es la encargada de llevar a cabo el seguimiento del mismo, tal y como se recoge en el propio acuerdo inicial. EARA es una asociación de la que forman parte 139 instituciones relacionadas con la investigación en la mayor parte de países europeos e incluso fuera de Europa.
Y EARA, dentro de sus principales misiones, tiene la promoción de la comunicación sobre experimentación animal y las actividades de transparencia con el fin de que la sociedad conozca el por qué se utilizan animales, en qué condiciones, para poder tener una opinión informada sobre este tema. En la elaboración del informe ha jugado un papel importante Sergi Vila, al cual desde ARA nos gustaría agradecer su colaboración. Como decía Isabel, el acuerdo coste de transparencia sigue creciendo. Hoy mismo se ha incorporado una nueva institución y sigue siendo el mayor del mundo, mayor incluso que el acuerdo británico. El acuerdo coste nació en 2016, siguiendo el ejemplo del acuerdo británico, que nació 2 años antes, en el 2014. El español es, por lo tanto, el segundo en orden, pero el primero en número de instituciones adheridas, con 159 instituciones, sin contar la de hoy, con lo cual habremos llegado a 160. 7 se han incorporado, u 8, mejor dicho, actualmente se han incorporado en el año 2022. Estas instituciones son tanto públicas como privadas. También es importante señalar. Las instituciones españolas, también lo ha comentado Isabel, constituyen el 30% de todas las instituciones adheridas a acuerdos similares en todo el mundo. Y este acuerdo, el británico primero y el español, después está sirviendo y ha servido de ejemplo a acuerdos establecidos en Portugal, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza y Nueva Zelanda. Y hay iniciativas bastante desarrolladas en otros países, puedo poner un par de ejemplos, como Polonia, y, muy importante, pese a su complejidad, en Estados Unidos, donde hay una iniciativa ya bastante avanzada. Dentro de los miembros del acuerdo, en el informe se pueden observar la naturaleza de las instituciones. Hay instituciones que utilizan directamente animales y otras que no. Hay centros de investigación dentro de las que utilizan animales, universidades, parques científicos, organismos públicos de investigación, hospitales o empresas. Y además, dentro de las que no utilizan animales, podemos señalar las sociedades científicas, sociedades profesionales, un ejemplo sería la SECAL, la Sociedad Española de Ciencias de Animales del Laboratorio, que os comentaba anteriormente, o, también muy interesante, asociaciones de pacientes. Los 4 compromisos del acuerdo incluyen los 3 primeros, que son los de verdad más ejecutivos. El primero, básicamente, es ser transparente sobre cuándo, cómo y por qué se utilizan animales en investigación. Es un compromiso básico sobre el que se sustentan los otros. Una institución, cuando se adhiere al acuerdo, ese primer compromiso es el paso inicial de comprometerse a realizar actividades de transparencia. El segundo, resumiendo, es básicamente mejorar la comunicación con los medios y la sociedad. El tercero da un paso más adelante y se refiere a ser proactivos en promover eventos para que la sociedad conozca la investigación animal, es decir, no limitarse a las más o menos habituales relaciones con medios y sociedad de un punto de vista quizás menos proactivo, y utilizar o ser más proactivo y llevar a cabo iniciativas propias sobre este campo. Y el cuarto compromiso, que es con el que vamos a comentar el resultado hoy sobre las actividades del año pasado, es informar anualmente sobre actividades realizadas y compartirlas. Y hoy estamos aquí para resumir las actividades que nos han comunicado los miembros del acuerdo sobre lo que han hecho en el año 2021. Y me gustaría empezar por un comentario remitido por una de estas asociaciones, que dice literalmente: en nuestro constante interés por cumplir los 3 compromisos del acuerdo, los 3 primeros, vamos revisando y valorando las iniciativas que otros centros han llevado a cabo para ver cómo podemos adecuarlas a nuestra empresa y ponerlas en marcha, con el fin de conseguir ser más transparentes y visibles año tras año. Quizás esto resume muy bien el objetivo de este 4º compromiso y el espíritu de lo que ahora queremos transmitir. En la práctica se redactaron 2 encuestas para obtener esta información, una para las que utilizan directamente animales y otra para las que tienen algún tipo de relación con la comunidad científica, como asociaciones profesionales o asociaciones de pacientes. Se recibieron
147 contestaciones a la encuesta, lo que implica que recibimos el mayor porcentaje que nunca hemos recibido. 96% de las instituciones a las que se les requirió informar contestaron a la encuesta. No incluimos, por supuesto, a las nuevas incorporaciones del 2022 que no tienen por qué reportar todavía, porque no estaban comprometidas para las actividades del 2021. Este, por lo tanto, es el informe más completo hasta la fecha y con el mayor número de ejemplos de transparencia dados. En el informe hay multitud de ejemplos, links relacionados con los 3 primeros compromisos. Y simplemente es una muestra de todos los que se han recibido a través de estas encuestas. Es muy importante señalar que casi todas las instituciones informan que ahora tienen más claro cómo cumplir los objetivos del acuerdo. Y el 99% de las instituciones confirman que este es un paso importante para la investigación biomédica en España. Algunos datos sobre los resultados, algunos datos más concretos que podemos revisar en el informe, es que el 72% de las instituciones que han contestado ha publicado noticias en la web de su institución relacionadas con la investigación con animales. Y más de 2/3, un 67%, han presentado ante la prensa avances científicos con participación en los cuales se comenta la participación de animales de experimentación. Hay un montón de links en el informe, pero me gustaría señalar el avance que se está logrando en este campo, que las instituciones informen cuando en sus relaciones con la prensa sobre los avances científicos. En este mismo informe, sobre las actividades de 2018, solamente el 37% de las instituciones declaraban comentar el uso de animales de experimentación, cuando ahora son el 67% de las instituciones. Absolutamente todas las instituciones tienen una declaración institucional pública en la web, en la cual declaran que utilizan animales de experimentación y por qué y bajo qué condiciones. De hecho, hemos convertido esta declaración en un requisito obligatorio para pertenecer al acuerdo de transparencia. Esto siempre digo que a la gente le puede parecer poca cosa, pero nunca hubiésemos imaginado hace pocos años que estas 160 instituciones tienen una declaración pública en la web confirmando el uso de animales de experimentación. Y muy interesante, la mayoría de ellas, el 82% de estas declaraciones institucionales, se puede acceder a ellas en 3 o menos clics desde la página principal. Esto que puede parecer un dato sin mayor importancia, tiene más importancia de lo que parece. Porque eso quiere decir que esa declaración institucional, al menos en este 82%, no está escondida muy profundamente dentro de las distintas capas de la web institucional, sino que normalmente se considera que si una noticia está en 3 o menos clics desde la página principal, es algo que está realmente visible. Para que os hagáis una idea, en el año 2019, en un estudio que EARA llevó a cabo sobre las declaraciones institucionales en toda Europa, solo el 28% de las mismas estaba dentro de esos 3 clics. Nosotros ahora podemos decir que el 82% de las instituciones adheridas está dentro de esos 3 clics. Por cierto, en aquel estudio de 2019 me gustaría recordar que España fue el país en el que se apreció un mayor número de declaraciones institucionales, obviamente relacionado con el mayor número de instituciones adheridas al acuerdo de transparencia. Otro detalle interesante es que el uso de redes sociales está aumentando y ha llegado ya a que el 84% de estas instituciones han discutido el uso de modelos animales en plataformas. Por ejemplo, un ejemplo concreto es que el 62% de ellas ha utilizado la ahora tan de moda Twitter, ¿no? También me gustaría recordar que el informe de las actividades del 2021, las actividades del 2021 siguieron condicionadas por la pandemia, no nos olvidemos, estamos avanzado el 2022, pero en el 2021 todavía existían restricciones, pero a pesar de todo siguió aumentando el número de instituciones, llegando al 81%,
que permitieron algún tipo de visita a sus instalaciones con animales. Y más de 2/3, un 68%, hicieron actividades de divulgación científica. Me van a perdonar las instituciones que no nombre, porque hay multitud de ejemplos en el informe, pero además de visitas reales, aquellas instituciones que por diversos motivos logísticos o de seguridad no han podido facilitar visitas de personas, también existe la posibilidad de hacer visitas virtuales. Hay algún ejemplo como el del CIP Margarita Salas en el informe y algún otro. Un 46% incluyen ya imágenes y un 31% vídeos en la web sobre este tema. Es decir, hay ya cada vez un mayor número de instituciones que no se limitan a tener una declaración institucional, llamémosle básica, sino que van más allá y abren la puerta con imágenes y vídeos de las actividades que se pueden llevar a cabo respecto a la experimentación animal. Otro aspecto fundamental es el de la promoción de las 3 R's. La experimentación animal se rige generalmente por los principios que se llaman de el reemplazo por otros métodos alternativos cuando sea posible, la reducción del número de animales utilizados siempre y cuando se pueda lograr los objetivos que se pretenden, y el refinamiento en el cuidado y la utilización de dichos animales. En las preguntas relacionadas vemos un incremento de actividades de este tipo, como por ejemplo el establecimiento de premios relacionados con el desarrollo de iniciativas 3R, en cualquiera de las 3 Rs, dentro de instituciones. Hay algunos ejemplos como los premios establecidos en instituciones como el CIC Biomagune, GSK y otras. O, por ejemplo, con respecto a la R de reemplazo, el acuerdo que el CENIO tiene con la Fundación Franz Weber para el desarrollo de métodos alternativos. Y otra de estas actividades de iniciativa proactivas que ha aumentado respecto al año anterior de un 41 a un 51% es una cosa tan básica que se puede llevar a cabo con cierta facilidad, que son charlas en escuelas o institutos de estudiantes. Un 51% de las instituciones declaran que han participado o que han fomentado este tipo de actividades de cara a la gente joven, para que informar y para que la gente joven sepa el por qué y cómo se utilizan animales en experimentación. Tenemos que admitir o tenemos que ver como resultado del informe no todo es fantástico, y también es cierto que hay puntos en los cuales hay pues, margen de mejora, ¿no? Seguimos viendo que no muchas instituciones, solo el 17%, tienen una política definida de comunicación sobre este tema. Es similar el porcentaje a otros años. Nosotros siempre promovemos en el que las instituciones tengan una política común y que cuando un periodista, por ejemplo, accede o pretende buscar comunicación de este tema en una institución, la institución sepa cómo canalizar correctamente la información dada al público o a la prensa. No muchas instituciones lo tienen y nosotros creemos que el tener esa política ayudaría a mantener una coherencia y una consistencia mejor en la comunicación que se da al público de la prensa. Tampoco ha aumentado, seguimos poco por encima del 20% en las instituciones que requieren, de cara a la publicación de resultados científicos, en este caso, más que al público, que también tiene acceso, si quiere, por supuesto, a las publicaciones científicas. Hay algunas guías internacionales optativas que indican o dan guía, recomendación en cómo reportar, cómo informar sobre las condiciones en las que se han utilizado los animales a la hora de desarrollar los proyectos. Y eso es fundamental para favorecer la reproducibilidad de los estudios y evitar el uso innecesario de animales intentando imitar unas condiciones que, si no están bien descritas en las publicaciones de otros, pueden no llevarse a cabo. Ahí hay también, evidentemente, los resultados demuestran un amplio margen de mejora. Y aunque estamos destacando, y lo volveremos a hacer, el tema de la proactividad que vamos mejorando, todavía creemos desde ARA que sigue habiendo un amplio margen de mejora a la hora de actividades proactivas, es decir, que no solo sea una relación de reactividad ante las preguntas de la prensa o del público, sino que ese tercer compromiso,
ese establecimiento de medidas proactivas vaya en aumento, sería beneficioso para el acuerdo, ¿no? Así que, en definitiva, el acuerdo sigue creciendo. Hoy mismo tenemos otro ejemplo de una nueva adhesión y sigue siendo el líder mundial en este tipo de acuerdos en el número de instituciones adheridas. Vemos esa mayor proactividad, no solamente reactividad, aunque, como digo, creemos que hay margen de mejora. No se han reportado efectos negativos en el cumplimiento de los compromisos. Y quizás el último punto que me gustaría destacar, como ha quedado claro con algunos comentarios, el camino de la transparencia es tendencia mundial. Lo que empezó en el Reino Unido, seguimos en España y se está siguiendo en otros muchos países, es una tendencia aparentemente imparable. El público tiene que saber para poder tener una opinión informada. Y para acabar, volveré a citar otro comentario de una de las instituciones relacionado con lo que acabo de decir, que dice literalmente: les agradecemos el esfuerzo que realizan desde COSTE para que este acuerdo siga vivo y avanzando, ya que es un paso imprescindible para explicar a la sociedad el uso que se hace de los animales en investigación científica. Y con eso tengo el resumen hecho, Isabel. Muchísimas gracias, Javier, y desde COSTE nuestro más profundo agradecimiento a ERA, a Sergi y a ti por el trabajo realizado, este enorme esfuerzo y este informe que también nos indica, pues efectivamente, que el acuerdo de transparencia sigue en marcha, que la transparencia es esencial y que vamos mejorando en el cumplimiento de los 3 objetivos, aunque queda un poquito que trabajar. Bueno, pues paso la palabra a Amanda. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy parte del acuerdo y de la Comisión de Transparencia, pero hoy estoy más aquí como investigadora que utiliza animales en su investigación y que quiere explicar a la sociedad por qué se utilizan, cómo se utilizan y cómo trabajamos para desarrollar estos modelos alternativos. Yo soy investigadora y soy directora del Laboratorio de Biología Celular, LIAL, en el Centro Vasco de Ciencias Achúcarro, y mi investigación se centra en los macrófagos cerebrales, unas células que llamamos microglia, que son los encargados de retirar los residuos de células muertas en diversas enfermedades cerebrales, el cáncer, tenemos el Parkinson, el Alzheimer. Y a largo plazo el objetivo de mi investigación es desarrollar terapias que promuevan este proceso para limpiar el cerebro y acelerar su curación. Para conseguir este objetivo tenemos que utilizar modelos animales de diversas enfermedades, pero también utilizamos células en cultivos y estamos trabajando bastante duramente en optimizar modelos alternativos en células humanas basados en las células madre pluripotentes y en lo que se llaman ahora minicerebros, ¿no? Que son, técnicamente se llaman organoides cerebrales, que son una especie de modelos que nos permiten, a partir de las células de un paciente, de una persona, cultivar algo similar a un cerebro en una placa. Podemos hablar de las potenciales puertas que abre toda esta investigación, también de las limitaciones que tiene a día de hoy. Me gustaría incidir en un par de aspectos que ha hecho Sergi, perdón, Javier, es que lo hemos nombrado. Y primero es que la investigación con animales en España está extraordinariamente regulada. Hay un grandísimo filtro previo a poder hacer cualquier investigación animal. Todos los procesos tienen que pasar por estrictísimas validaciones y evaluaciones previas en los comités de ética locales, en los órganos habilitados, y luego tienen que finalmente ser autorizados por la autoridad competente en cada comunidad. Pero además, a posteriori o durante la realización de esos procedimientos hay un seguimiento muy estricto, con unos protocolos de seguimiento muy estricto en todos los animalarios. Es decir, solamente puede hacerse investigación animal bajo unas condiciones muy estrictas. Doy fe que soy investigadora y me someto a este escrutinio, tanto previo como durante la realización de los procedimientos. Y es como debe ser, porque nosotros los investigadores somos los primeros interesados en que nuestros animales estén en las condiciones de salud mejores posible y en reducir al máximo el número de estos animales. Estos procesos, como ya os ha dicho Javier, tienen que respetar lo que es más importante, que es el principio de las 3 Rs. Hay que reemplazar, y ahora podemos hablar un poco más de estos modelos alternativos. Evidentemente hay que reducir el número de animales,
y sobre todo también refinar las técnicas para minimizar su sufrimiento, ¿no? Entonces muchas veces empezamos a hablar de estos modelos alternativos que se meten como en un gran saco, y claro, es una palabra muy bonita, modelos alternativos, pero luego en el día a día tenemos que saber en qué consisten esos modelos alternativos, qué potenciales ventajas tienen, pero desde luego también qué limitaciones. Y es verdad que debido a esta presión social y también nuestro trabajo como científicos se está haciendo muchísimo esfuerzo en desarrollar estos modelos alternativos. Javier decía antes en una entrevista por la radio que este año hay una financiación específica del gobierno español para promover el desarrollo de estos modelos alternativos, y esto tiene también el beneficio de que se está reduciendo el uso de animales de experimentación, pero también hay que ser consciente cuando hablamos de estos modelos alternativos que es que el desarrollo tecnológico a día de hoy es muy limitado y aún no permite el reemplazamiento al 100% de la experimentación animal. Eso es una realidad con la que tenemos que convivir. El desarrollo tecnológico no es suficiente a día de hoy para reemplazar el uso de animales de experimentación. Y os voy a poner dos ejemplos concretos. Uno que a mí particularmente me toca mucho, estamos hablando de estos minicerebros, una placa que decíamos, estos organoides cerebrales, que es así como se llaman, pues evidentemente tienen un gran potencial porque uno puede generar en esa placa, yo podría generar mis organoides de mi propio cerebro, o los de Isabel, o los de Javier, y si tuviera una enfermedad genética, pues sería estupendo para utilizarlos, pero estos organoides no son cerebros, son una masa de células que se comporta un poco en algunas cuestiones como un cerebro, pero no es un cerebro completo. Una cosa muy simple que les falta, no tiene circulación sanguínea. Si no tiene circulación sanguínea, no podemos estudiar el efecto del sistema inmune periférico, que es fundamental en todas las enfermedades neurodegenerativas. Seguramente además os suena a muchos de vosotros que en los últimos años cada vez se habla más de la microbiota, el efecto de la flora intestinal en el bienestar de nuestro cerebro, ¿no? Eso es evidente que en un organoide cerebral aún no podemos modelarlo. Y lo que es más, sin los animales de experimentación nunca lo habríamos averiguado, porque nos hace falta muchas veces un organismo completo, porque necesitamos ver la interacción entre unos órganos y otros, entre el sistema nervioso central, el sistema inmune periférico, el hígado, la microbiota intestinal. Todo eso, a día de hoy, no se puede estudiar en estos modelos alternativos, y es fundamental porque el cuerpo reacciona de manera holística como un organismo completo, no solamente aislado el cerebro, no solamente aislado el hígado. Bueno, otro ejemplo que también hemos vivido muy claro es la COVID persistente. Todos sabéis que desgraciadamente hay un pequeño porcentaje de gente que desarrolla esta enfermedad, que es de larga duración, y esta es una enfermedad sistémica. Insisto en que lo que ocurre es que afecta a muchos órganos a la vez. Entonces no puede imitarse solamente en organoides simples, solamente en organoide de cerebro, solamente en organoide de pulmón, solamente en organoide de hígado. Estos organoides simples, digamos, pues claro que han sido muy útiles, se han hecho cribados de fármacos antivirales que luego han tenido que ser validados en ratones en organismos completos antes de poder pasar a la clínica. Y no tendríamos estos tratamientos si no hubiera sido por todo este proceso que ha empezado en estos organoides o en células aisladas, que luego se ha validado en animales de experimentación antes de poder pasarlo a humanos. Entonces, bueno, mi mensaje es ese, que los científicos somos los primeros en que estamos trabajando en desarrollar estos modelos alternativos, somos nosotros los que los estamos desarrollando, somos nosotros los que activamente participamos en actividades como la transparencia para explicar a la sociedad por qué es importante, pero también tenemos que intentar hacer comprender a la sociedad que el desarrollo tecnológico no es suficiente a día de hoy para eliminar por completo la investigación animal. Así que nada, muchas gracias a todos. Devuelvo la palabra a Isabel. Pues muchas gracias, Amanda. Sí, Amanda nos ha brindado pues eso, la oportunidad de ver la visión de una investigadora, la que tiene ella, la que tengo yo, y bueno, transmitir un poquito por qué todavía los animales de experimentación son imprescindibles para avances científicos, fundamentalmente en el campo de la biomedicina. Y bueno, con esto terminamos lo que nosotros queríamos presentaros y a continuación vamos a abrir el turno de palabras. Primero abriremos turno de palabras en la sala para las personas que asisten presencialmente y a continuación responderemos a todas las preguntas o cuestiones que puedan surgir a partir del el internet, ¿no? A partir del streaming de la charla. Y que pueden hacerlo a través del chat, pueden escribirlo a través del chat, ¿vale?
pues nada, abierto el turno de preguntas. Ferrero de Europa Press. Ha comentado Javier que hay un amplio margen de mejora a la hora de evitar el uso innecesario de animales, pero no me ha quedado muy claro el dato al respecto. Bueno, ¿cuál es el amplio margen de mejora y si el estudio recoge si las instituciones tienen alguna actitud proactiva a la hora de desarrollar planes alternativos de investigación? no, creo que estamos mezclando algunas cosas en la pregunta. Creo que te refieres a que no hemos apreciado respecto al año anterior una mejora en cómo se reportan el uso de animales de experimentación en las publicaciones científicas. Me da la impresión de que tu pregunta va por ahí. Hay algunas guías internacionales, hay unas que se llaman ARRAIF, las ARRAIF.2, hay otras, World Checklist, por otra organización norteamericana, que lo que tratan es, en las publicaciones científicas hay un apartado que se llama material y métodos, en el cual cuando un experimento, cuando ese estudio incluye el uso de animales, se tienen que reportar ese uso, pues, de qué especie de animales, los números, las condiciones en las que han estado estabulados, cómo se han hecho, una serie de cosas. Eso se ha hecho tradicionalmente de una manera heterogénea, de manera que cuando un investigador publicaba un determinado resultado de ese estudio, sus colegas en otros países que leyesen ese artículo podían no entender correctamente la especie animal o el número o las condiciones que después pueden hacer variar los resultados experimentales para intentar que esa reproducibilidad mejore. Y lo que se han hecho son unas guías internacionales, que son a las que me refiero, de manera que en teoría, y muchas revistas las piden, lo que pasa es que los hechos demuestran que no se cumple del todo todavía, que cuando un investigador, cuando Amanda publica en una revista científica los resultados de un estudio, en la parte de material y métodos, idealmente ya tendría que seguir todo ese checklist, todos esos puntos, para que otro investigador que trabaje en su campo pueda reproducir o pueda entender perfectamente todas las condiciones de su estudio, ¿no? Y hay instituciones, creo que está por encima del 20%, que a sus investigadores les piden que cuando publiquen sigan ese método de reportar. Lo que más o menos hemos visto es que ahí hay un margen de mejora porque no pasamos de ese 20 y tantos % y creemos que para la comunidad científica y para evitar un uso innecesario, que es a lo que te refieres de animales, porque otros investigadores no reproduzcan correctamente esas condiciones, creemos que el que se implementen y que las instituciones requieran a sus investigadores que sigan esas líneas favorecerá una reducción del número de animales y una mayor potencia y una mayor fuerza de la investigación que se produzca. ¿Sí? Hago ya una pregunta más. ¿Cuándo vais a hacer una encuesta de aceptación social de...? Esa es una pregunta habitual en estos foros. Por eso la he empezado diciendo cuándo se va a hacer. Francamente, es dificilísimo. Estuvimos en contacto con el único organismo que hace estas macro encuestas de opinión activa sobre 100.000 temas y hay una pregunta en concreto perdida entre todo que habla de esto. Es dificilísimo y carísimo. Es decir, el contratar a una empresa para que haga una encuesta de verdad fiable cuesta una cantidad que no te puedes imaginar, ingente de dinero, ¿no? Se han hecho algunos casos en el Reino Unido, por ejemplo, en el cual se ha visto, por ejemplo, que es los que han hecho alguna cosa un poquito más parecida, no solo el gobierno, sino a través de UAR, Understanding Animal Research, que es una organización que es la que sustenta este acuerdo en el Reino Unido y que tienen más medios, no es como nosotros, que somos como un grupo de voluntarios. Ellos tienen una estructura más grande detrás y han hecho alguna pequeña encuesta en las cuales, por ejemplo, vieron que el declinar de la aceptación social paró, es decir, que empezó a mejorar la aceptación con los tiempos del COVID, por ejemplo. Pero, y hay algunos estudios que demuestran, es un tema muy complejo porque también depende cómo se preguntan las cosas, ¿vale? En las encuestas. Se han hecho, por ejemplo, un estudio, que está publicado muy interesante, en el Reino Unido, en el cual se hace con un grupo de gente, se hace la misma pregunta y después se explican ciertas cosas y se vuelve a hacer el cuestionario.
las respuestas cambian brutalmente cuando se tiene información al respecto. Y de aquí todo lo que estamos haciendo, cuando la gente tiene una opinión más formada, puede cambiar su opinión porque sabe más cosas y no solo se deja guiar por cosas que uno quiera escuchar. En los Estados Unidos también Gallup hace un estudio, un sondeo anual de muchas cosas y una de las preguntas es sobre la aceptación de la experimentación animal y está declinando hasta que otra vez ha llegado el COVID y más o menos se ha estabilizado un poquito ese declinar porque la gente se ha dado cuenta que gracias a los experimentos que se habían hecho años anteriores sobre los coronavirus, etcétera, pues han tenido medicamentos y vacunas disponibles en un breve espacio de tiempo. Pero el cómo se pregunta, las circunstancias en cómo se pregunta, hacen variar. Y el cuándo lo vamos a hacer, pues por ahora creo que no. Básicamente es que no podemos. La próxima no pregunto. Hola, buenos días. Soy Soledad Valle de Diario Médico. He visto que en el informe la presencia de España lidera, ¿no?, el número de instituciones adheridas a este acuerdo. Me gustaría también si eso va en relación a que en España el uso de animales de experimentación también está por encima de países como Francia, Alemania y tal, que aparecen por debajo, Gran Bretaña, aparecen por debajo de los precios. Pues no, en el fondo creo que tenemos más mérito porque nosotros tenemos un menor peso en investigación que algunos de los otros grandes países europeos. Estamos claramente por debajo en el número de utilización de animales de países como pues, el Reino Unido o Francia o Alemania o incluso Italia. Bueno, el Reino Unido ahora ya no está en la Unión Europea, pero en las últimas estadísticas sí que lo estaba. Para que te hagas una idea, las estadísticas de utilización de animales, las últimas publicadas por la Unión Europea, corresponden al año 2019 y en esas estadísticas se contaban en torno a 10.400.000 usos de animales en la Unión Europea. De esos 10.400.000 en aquel año, en España, los usos estaban más o menos en torno a 800.000. Con lo cual, no es claramente superado por algunos de los otros países que os comento. Lo que pasa es que habiendo más instituciones en otros países que utilizan animales de experimentación, hay todavía cierto conservadurismo en algunos sectores por el miedo que se pueda tener a las actividades de alguna gente que llega a utilizar en algunos casos la violencia contra algunas instituciones. Hay instituciones, por ejemplo en el Reino Unido, que es donde más hay un activismo mayor, que quizás no se atreven, ¿no?, o prefieren tener más prudencia. Aún y todo, por ejemplo, en el Reino Unido y en otros países los acuerdos se van desarrollando y creciendo tal cual está pasando en España. Yo quisiera añadir una cosa que quizás es importante desde el punto de vista para entender algunos aspectos del trabajo en la experimentación animal. La experimentación animal es extraordinariamente cara. O sea, no os podéis imaginar lo que cuesta mantener pues, unos ratoncitos para un experimento determinado, tanto por las condiciones que son necesarias para su estabulación, para su bienestar, todos los protocolos necesarios para tener cuidado de su animal, exige unas instalaciones y exige un personal dedicado todo el tiempo, ¿no? Eso significa que cuando nosotros planteamos proyectos de investigación, solo incorporamos experimentación animal en el caso de que sea absolutamente imprescindible. Desde luego por un punto de vista ético, pero también por un punto de vista económico. Desde ese punto de vista todos sabemos que la inversión científica en proyectos de investigación en España, sobre todo desde el punto de vista público, pues no llega a los niveles de muchos países europeos. Entonces es obvio que hay menos experimentación animal en España que en otros sitios, pero también puede tener un poquito en relación con lo carísima que es la experimentación animal y las instalaciones necesarias para poder realizarla. Me gustaría hacer un comentario porque tengo una pequeña primicia que me acaba de llegar. En la legislación europea
uno de los 3 motivos de los cambios que se hicieron en la legislación europea en el año 2010, traspuestos, por supuesto, a los Estados miembros, incluyendo en España, uno de los 3 motivos es la transparencia. Y creo que es interesante que todo el mundo sepa que los usos de animales en España, como país miembro, están disponibles en abierto para toda la comunidad, para todo el público, en la página del Ministerio de Agricultura. Los últimos informes, hasta hace unos minutos, eran los del año 2020, y ahora os puedo comentar que se acaban de publicar los usos de animales, las estadísticas del año 2021. ¿De acuerdo? Se han publicado ahora mismo. Eso es importante porque la gente tiene acceso directo no solo a las utilizaciones de animales en número, en especies, en áreas de investigación, sino además a una cosa que se llaman los resúmenes no técnicos. Todos los proyectos tienen que acompañarse de un pequeño resumencito en un lenguaje idealmente entendible por el público, en el cual los investigadores resumen un poco el objetivo de los estudios en los que se han utilizado animales. Y toda esa información está disponible para todo el mundo a través de una página del Ministerio de Agricultura. ¿Alguna pregunta más presencial? Yo también quería preguntaros, como investigadores, cómo vivís, porque creo que también en algún momento hicisteis un apoyo a los investigadores que se dedican a hacer investigación cuando hay noticias escandalosas de abuso de animales y hay manifestaciones y todo esto. Como investigadores, ¿cómo lo vivís? ¿Y por qué decidisteis hacer aquel comunicado un poco en defensa del uso de animales en experimentación? Si queréis contesto yo. Bueno, como investigadores no podéis imaginaros que cuando estamos absolutamente pendientes de unos protocolos experimentales rigurosos, de unas aprobaciones por diferentes comités éticos, y se pone en duda o se cuestiona nuestra ética profesional en el uso de animales de experimentación, pues nos sentimos dolidos, eso sin lugar a dudas. Pero sobre todo, lo que más nos preocupa, aparte de esa tristeza de que la sociedad no entienda lo importante que son esos experimentos, lo que es muy importante es apoyarnos entre nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando hay una noticia que consideramos inadecuada, que muchas veces no está bien fundamentada, que no es rigurosa en los planteamientos que propone, porque no llega al fondo ni de cómo se hacen esos experimentos, ni de por qué son necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en ese momento sí que necesitamos apoyarnos. Bueno, COSTE desde su comisión nos parece que es un vehículo para poder, bueno, cuando suceden estas circunstancias, cuando de repente, pues por cualquier pequeño motivo aparecen varias difusión en varios medios de comunicación de artículos o de notas o de opiniones en contra de la experimentación animal, pues es necesario justificarla. Y es necesario comunicar a la sociedad cómo se realizan esos experimentos, por qué son imprescindibles, exactamente lo que Amanda os ha comunicado brevemente en la rueda de prensa de hoy. Esto surgió a principios de 2022, nos pareció que era adecuado, que era necesario, y desde la Comisión COSTE pues elaboramos un informe que está publicado, lo podéis consultar todos en la web de COSTE, donde de una manera pues muy exhaustiva, pero que se lee maravillosamente sin ningún problema, pues hicimos partícipes a toda la sociedad de por qué para los investigadores es imprescindible la investigación animal y los rigurosísimos procedimientos que se siguen para realizarla. Y planteamos, por supuesto, que el acuerdo de transparencia, además, permite que todas esas instituciones que realizan o que apoyan experimentación animal nos comunican cómo se hace de manera transparente esa experimentación todos los años.
si puedo añadir sigue un poco en el hilo de lo que decía Isabel. Como investigadores, pues cuando salen noticias de maltrato de animales, desde luego lo que sentimos es horror. Pero también sentimos, yo creo, cierta ansiedad, porque muchas veces lo que ocurre es que parece que esas son las únicas noticias que llegan al público cuando se hacen las cosas mal, y son absolutamente excepciones. La grandísima mayoría es que la ingente cantidad de trabajo que hay para que la investigación animal sea regulada, sea ética, sea respetuosa, se minimice el uso y cualquier malestar que se cause a los animales, eso no llega nunca a las noticias. Y entonces eso a nosotros nos genera mucho conflicto, que muchas veces tampoco, porque por mucho que nosotros hablemos, lo que termina ocurriendo es que muchas de estas noticias, a veces sí que son de maltrato y cosas así, bueno, mínimas, porque es que verdaderamente hay muy pocas. Aparecen recurrentemente, pero en realidad hay muy pocas. Pero luego muchas veces lo que termina pasando es que tú lees la noticia que se ha escrito y se ha preguntado a todo el mundo menos a los científicos. Los científicos nunca aparecemos como entrevistados para que demos nuestra opinión o expliquemos por qué se hace investigación animal. Entonces terminas encontrando expertos en ética, expertos en yo qué sé, en derecho, en muchas cosas, pero a los científicos no nos entrevistan. Que no nos entrevisten a título personal es bastante comprensible, porque luego lo que pasa es que muchos terminamos siendo el objeto de ataques, ¿no? Entonces cuesta, digamos, dar el paso al frente e identificarse como científico a título individual, pero para eso estamos las instituciones. Y ese yo creo que es uno de los papeles que a COSTE, a través de este comité y de este acuerdo, nos gustaría tener, que ser la referencia para el público y para los periodistas, que cuando tienen que dar noticias, por favor, si tienen dudas, y es razonable, porque evidentemente a nadie le gusta maltratar animales, nosotros los primeros. Y es razonable, y claro, cuando apela a sentimientos tan primarios como que se están maltratando animales, pues evidentemente la respuesta es mayoritaria en contra, ¿no? Pero es como decía Javier cuando se hacen las encuestas, si cuando se hacen las encuestas se ponen las cosas en contexto, se explica en realidad en qué consisten esos procedimientos, cómo están regulados y cuáles son los objetivos, pues el objetivo es curar el cáncer. Igual sí podemos encontrar un acuerdo en el que algunos animales de investigación son necesarios, ¿no? Entonces, poner en contexto, y eso implica muchas veces preguntarnos a nosotros, a los científicos, cuánto de verdad hay en esas afirmaciones y cuánto de verdad hay en cuál es el trato y cuál es el uso de esos animales de experimentación. Acabo de mirar los datos que ha dicho Javier, que se han publicado en el Ministerio de Agricultura, y dice que ha aumentado bastante el número de usos de animales. En 2021 1.200.000. Te voy a contar por qué. Eso que quería preguntaros una valoración. Era una sospecha que tenía. Poco antes de esta rueda de prensa he tenido una entrevista por radio de otro medio, y habéis sido testigo de, como les he dicho, sospecho, por lo que hablo con cierta gente, de que va a haber un aumento, ¿no? Y la explicación que yo sepa es que hay algunos proyectos relacionados con peces, y no precisamente, curiosamente, mayoritariamente con el pez cebra, que es un pez que se está utilizando cada vez más, ¿no?, como sustituto de otras especies, sino con peces relacionados con la acuicultura, ¿vale?, con la producción. Y hay algunos tipos de estudios, la mayor parte de ellos leves, porque son fundamentalmente, pueden ser estudios nutricionales, en los que simplemente a veces por la característica de las dietas, por si puede generar un efecto, se puede llegar a considerar que es un procedimiento. Y muchos de esos experimentos se hacen incluso con larvas miniaturescas, porque se consideran animales de experimentación cuando ellas se pueden alimentar por sí mismas, ¿no? Y eso quiere decir que son larvas que justo puedes llegar a verlas, ¿no?, en algunos casos. Bien, esa pequeña, en las estadísticas, ese pequeño animal cuenta lo mismo que un perro o que un macaco o que un ratón, ¿de acuerdo? Pero se utilizan a montones en esos proyectos, porque son centros con multitud de animalitos en los cuales, por necesidad legal, todos tienen que ir en las estadísticas. Era una sospecha que tenía que iba a pasar, y me la estás dando porque yo ni siquiera he visto esos datos, ¿no? Y esta es una de las mayores razones, creo, de ese aumento. Se corroborará lo que digo yo si me dices que hay un aumento de los peces, son las especies como peces, ¿no?, respecto a años anteriores, pero probablemente tenga una influencia importante.
Yo querría añadir, si me permites, por experiencia personal. Tuvimos los laboratorios en el año 2020 6 meses cerrados. Los experimentos animales todos se retrasaron. Por lo tanto, yo en mi grupo de investigación todo lo que no pude hacer en el 2020 lo he tenido que hacer en el 21. Y por lo tanto eso también implica que, claro, respecto al 2020, si hacemos una comparación de los animales que se utilizaron en el 2021 con respecto al del 2020, es obvio que tenía que aumentar, vamos, con larvas y sin larvas seguro tenía que aumentar. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, que habíamos pasado por un proceso en el que tuvimos los estabularios, los animalarios a mínimos exclusivamente para mantener los animales que allí estaban, pero sin ningún tipo de experimentación. Acordaos, tened en cuenta que para las estadísticas cuenta lo mismo una de esas larvas que un ratón o una rata, y que cuando se hace un estudio de ese tipo en acuicultura tienes una enorme piscina con miles y miles de esos animales que cuentan, ¿de acuerdo? Lo que habrá pasado también normalmente, me atrevería a apostar también sobre esas estadísticas, estoy tirando un poco a la piscina, hablando de piscinas. Normalmente en las estadísticas de los años anteriores el 85% de los usos de animales están categorizados como leves o moderados en términos de severidad. Esos estudios mayormente estarán categorizados como leves, obviamente porque apenas existe manipulación de esos animales, con lo cual asumo que el porcentaje de animales con severidad leve o moderada debería haber aumentado, probablemente. Y el aumento del interés investigador, es decir, si se investiga más. En efecto, me has quitado la idea, porque mañana tengo que hacer una presentación en otro sitio y me molesta si uno hace una curva del uso de animales en España desde que se publica desde el 2009, hay una disminución prácticamente del 50% sobre los animales utilizados en el 2009. ¿De acuerdo? Es una pendiente descendente clarísima hacia la mitad, hacia el 50% actual. Pero si uno ve el gasto en I+D en general, es hacia arriba, ¿de acuerdo? Aunque no todo lo que se quisiese y todo eso, desde los últimos años está ascendiendo, ¿de acuerdo? Es decir, la investigación, el dinero en investigación aumenta, el número de animales baja, y eso es por varios de los motivos como estamos explicando, por una mayor especialización, unos mejores diseños experimentales, unos métodos alternativos que en la medida de lo posible sustituyen. Una de las cosas muy útiles de los métodos alternativos es que ayudan mucho en las fases iniciales, de manera a hacer un screening previo, una selección de los candidatos, por ejemplo, de fármacos o tratamientos o cualquier tipo de cosa de ese tipo, que después se va a probar en los animales. Y en eso, por ejemplo, los métodos alternativos ya están jugando un papel muy importante y tienen un impacto directo muy interesante en la reducción del número de animales. Pero las estadísticas te las puede cambiar unos proyectos de según qué tipo, y entonces es muy normal que haya gente ahora que diga, ¿dónde está la reducción? Pues porque hemos pasado de 800.000 a 1.200.000. Pues por la naturaleza muy particular de algunos proyectos. No sé si tenemos alguna pregunta más en la sala. Y en online tampoco. No hay preguntas. ¿Existe, por si acaso? Sí. Ay, sí. Disculpadme, decía que si no había ninguna pregunta más en la sala, sí, podíamos intervenir desde el online. A los que nos estáis escuchando, ¿queréis hacer alguna pregunta a través del chat, por favor? ¿No hay nada más? Bueno, pues solo queda concluir lo importantísimo que es la transparencia en el uso de animales de experimentación en España, cómo desde nuestra Comisión COSDE tratamos de contribuir a ello y bueno, y decir que seguiremos trabajando, que quedan, como muy bien ha dicho Javier, algunos retos todavía que cumplir y mejorar,
y lo intentaremos. A ver si el próximo año os podemos plantear un informe pues con más participación todavía de las instituciones en la transparencia. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este acto. Gracias.